Hi, welcome back to the online retreat, Hola, bienvenidos de nuevo al retiro en línea, the Wheel of Life. la rueda de la vida. And I'm happy to have Allison Joe translating today. Thank you. Y estoy contento de tener a Alison Chow traduciendo hoy. Gracias. Session 12, the name we chose is called Misunderstanding How I Met My Teacher. La sesión 12, el nombre que escogimos fue Entender incorrectamente cómo conocí a mi maestro. And we're going to be doing a meditation. Haremos una meditación. We're going to explore Exploraremos the dependent origination of my la teacher originación dependiente de mi maestro and the emptiness of my teacher. y la vacuidad de mi maestro. So what does that mean? Así que, ¿qué significa esto? In the meditation, En la meditación, we're going to picture our teacher in front of us. visualizaremos a nuestro maestro frente a nosotros. You know, we've been picturing the teacher knee to knee. ¿Sabes? Hemos estado visualizando al maestro rodilla con rodilla. But for this meditation, I'm going to ask you to put your teacher up a little bit higher, which is traditional. Pero para esta meditación te voy a pedir que pongas a tu maestro un poco más arriba, que es la tradición. Like they're sitting on a teaching throne, just they start about here. Como si estuvieran sentados en un trono de enseñanza, que empieza por aquí. And we're going to think about how did I meet this teacher? Y pensaremos acerca de cómo conocí a este maestro. And then we're going to explore emptiness Y después exploraremos la vacuidad and dependent y la origin. originación dependiente. Okay, so let's start. Así que comencemos. By the way, the picture here Por cierto, la imagen aquí is a dinner. es una cena. This is called Thanksgiving A esto se dinner. le llama la cena de acción de gracias. It's traditionally a very important holiday in America. Tradicionalmente es un día festivo muy importante en Estados Unidos. And we have a dinner with the people we love and we thank them. Llevamos a cabo una cena con las personas a las que amamos y les agradecemos. Okay, let's start the meditation. Muy bien, comencemos la meditación. So please get comfortable. Así que por favor ponte cómodo. If you're not comfortable at the beginning of the meditation, I guarantee you will be uncomfortable during the meditation. Si no estás cómodo al principio de la meditación, te garantizo que estarás incómodo durante la meditación. If you're super comfortable at the beginning of the meditation, Si estás súper cómodo al principio de la meditación, you will only be a little bit uncomfortable during the meditation. solo estarás un poco incómodo durante la meditación. Okay, let's start. Close your eyes. Bien, comencemos. Cierra tus ojos. Nice, small, gentle smile. Una bella y gentil pequeña sonrisa. The eyelids are closed softly. Los párpados están suavemente cerrados. And please come to your breath. Por favor, ve a tu respiración. We'll do the normal 10 breaths. Haremos las 10 respiraciones normales. It helps to stop the busy mind and start the meditation mind. Lo que ayuda a detener la mente ajetreada y comienza la mente de meditación. Okay, here we go. Bien, aquí vamos. Long exhales. Largas exhalaciones. At the end of the exhale, please breathe out a little bit extra. Al final de la exhalación, por favor, exhala un poco más de aire. Here we go. Aquí vamos.
Now picture your teacher in front of you. Ahora visualiza a tu maestro frente a ti. They are sitting on a teaching throne. The bottom of the place where their body meets the throne is about the height of your chest. Están sentados en un trono de enseñanza. El lugar en el que su cuerpo toca el trono está a la altura de tu pecho. And take a few moments and just get the picture clear in your mind. It's a real person. Toma unos momentos y solo haz la imagen clara en tu mente. Es una persona real. Now I'd like you to think back. Ahora me gustaría que hicieras memoria. How did you first meet that teacher ¿Cómo conociste por primera vez a ese maestro in this life? en esta vida? And I'll describe my own case. Y describiré mi propio caso. So I first saw that teacher Así que vi por primera vez a esta maestra at a Thanksgiving dinner durante una cena de acción de gracias at my mother's house. en casa de mi madre. And she was invited to come to my mother's house. Y ella fue invitada a venir a casa de mi madre. And if you ask me, well, how did she come there? Y si me preguntas, ¿cómo llegó hasta ahí? I can clearly imagine, I can still remember the color of the car, Puedo imaginar claramente. Todavía puedo recordar el color del auto. what kind of car. ¿Qué tipo de auto? I can remember the teacher getting out of the car. Puedo recordar a la maestra saliendo del auto. I can imagine the car driving across the streets to my mother's house. Puedo imaginar el auto conduciendo por las calles hacia casa de mi madre. I know what those streets look like. I can imagine those streets. Sé cómo lucen esas calles. Puedo imaginar esas calles. And I know the home where my teacher was living. Conozco la casa en la que mi maestra vivía. Later, I visited that home. Más tarde visité esa casa. So I have a clear, if you ask me, how did you meet your teacher the first time? Si me preguntas, ¿cómo conociste a tu maestra la primera vez? I can remember my mother cooking the Thanksgiving meal. Puedo recordar a mi madre cocinando la cena de acción de gracias. I actually remember I was working on a car. I was fixing a En car. realidad puedo recordar que yo estaba trabajando en un auto. Estaba reparándolo. And I remember the teacher driving up in their car. Recuerdo a la maestra conduciendo en su auto. And in my mind, I have a clear picture of how they got in the car, how they drove in the car across the streets to my house. Tengo una imagen clara de cómo subieron a su auto, de cómo vinieron y condujeron en el auto por las calles hacia mi casa. So now look at this teacher again. Así que ahora observa a este maestro nuevamente. And I want you to try to remember, how did you first meet this teacher? Quiero que intentes recordar cómo conociste a este maestro por primera vez. Where were you? ¿Dónde estabas? And what was the first few minutes like? ¿Cómo fueron los primeros minutos? Can you imagine how the teacher got to that place? ¿Puedes imaginar cómo ese maestro llegó a ese lugar? Do you remember how you got to that place? ¿Recuerdas cómo tú llegaste a ese lugar? Let's spend a few minutes.
pasemos unos minutos thinking about pensando acerca how was it that I first met my teacher. de cómo fue que conocí a mi maestro por primera vez. Try to make as much detail as you can. Some of it you have to guess. Trata de detallarlo lo más que puedas. Algunas partes tendrás que imaginarlas. So now please come back to the present moment. Ahora, por favor, regresa al momento presente. That teacher is sitting on a teaching throne in front of me. Ese maestro está sentado en un trono de enseñanza frente a mí. Now I'd like to have some fun. Move that teacher a little bit off to the side, on the throne. Ahora, me gustaría divertirme un poco. Mueve un poco a ese maestro hacia un lado, en el trono. Now bring a second teacher who looks just like the first one. Ahora trae a un segundo maestro que luzca justo como el primero. Now it's kind of fun because on the teaching throne there is enough room for two copies of my teacher to sit comfortably next to each other. Ahora es algo divertido porque en el trono de enseñanza hay suficiente espacio para que dos copias de mi maestro se sienten cómodamente uno al lado de otro. Now I'm going to ask you again. Ahora te preguntaré nuevamente, How did you first meet this new teacher, a new copy of your teacher? ¿cómo conociste por primera vez a esta nueva copia de tu maestro? Now you're going to use your third eye to check about the answer to this question. Ahora utilizarás tu tercer ojo para revisar la respuesta de esta pregunta. And we're going to think about real dependence. Y vamos a pensar acerca de dependencia real. So if I use my third eye, which is the eye of wisdom, it's not a real eye, okay? Si visualizo mi tercer ojo, el cual es el ojo de sabiduría, ¿de acuerdo? No es un ojo real. The eye of wisdom, when it's a baby, it's a kind of logic. What's logical? El ojo de sabiduría, cuando es un bebé, es una especie de lógica, lo que es lógico. And when that third eye gets stronger and grows up, it becomes a direct perception of the past. Cuando ese tercer ojo se hace más fuerte y crece, se convierte en una percepción directa del pasado. So let's open up the third eye in the middle of our forehead. Así que abramos el tercer ojo en el centro de nuestra frente. Let's look at this second teacher, the copy of my teacher. Observemos a este segundo maestro, la copia de mi maestro. Oh, where did this teacher come from? ¿De dónde vino este maestro? How did they come to the place where I first met them, like the Thanksgiving dinner? ¿Cómo llegaron al lugar en el que los conocí por primera vez, como en la cena de Acción de Gracias? Oh, well, that's now a different question. Oh, eso es ahora una pregunta diferente. Maybe in a past life. Quizá en una vida pasada.
I was taught something about these topics, like the Wheel of Life. Me enseñaron algo acerca de estos temas, como la rueda de la vida, And I learned it pretty well. I studied it. I listened to the videos. I watched everything, and I read the books, and I got to know it pretty well. Lo aprendí bastante bien, lo estudié, escuché los videos, vi todo y leí los libros, y llegué a conocerlo bastante bien. And then I met a friend of mine, Después me encontré a un amigo mío and they asked me, could you teach me a little bit about the Wheel of Life? y me dijo, ¿podrías enseñarme un poco acerca de la rueda de la vida? And I did. I shared what I understood. I know it wasn't perfect, and I didn't understand everything, but I shared what I could with a good heart. Y lo hice, compartí lo que entendí. Sé que no fue perfecto y que no entendí todo, pero compartí lo que pude con un buen corazón. Each time I taught them a single word of the ideas of the Wheel of Life, Cada vez que le enseñé una sola palabra de las ideas de la rueda de la vida, I planted good seeds in my mind. planté buenas semillas en mi mente. Then maybe I died. Después quizá morí. I went through the bardo. I was a golden color, okay? Fui al bardo y fui un color dorado, ¿de acuerdo? And then I was born into my mother's womb in this life. Y enseguida nací en el vientre de mi madre en esta vida. And then I grew up in my home. Y posteriormente crecí en mi hogar. And one day, Y un día, the seeds in my mind from sharing the Wheel of Life in my past life, las semillas en mi mente de compartir la rueda de la vida en mi vida pasada, one by one, suddenly in succession, one after another, una por una, repentina y sucesivamente, una después de otra, those seeds opened. esas semillas se abrieron. And I saw my teacher getting out of a car because the seeds opened to see that. Y vi a mi maestra saliendo del auto porque las semillas se abrieron para ver eso. And then the seeds opened to a picture of my lama coming into my house. Después las semillas se abrieron en una imagen de mi lama entrando a mi casa. And then the seeds opened for me to first see my lama and first talk to Y them. enseguida las semillas se abrieron para que yo viera a mi lama por primera vez y hablara con ella por primera vez. So now if you ask me, how did you really meet them? Ahora, si me preguntas, ¿cómo la conociste realmente? Oh, my seeds created the house where they used to live. Oh, mis semillas crearon la casa donde solía vivir. Then my seeds created the roads in the city which came to my mother's house. Después, mis semillas crearon las calles en la ciudad que iban hacia la casa de mi madre. And then my seeds created a car which drove from her house to my mom's house. Y después, mis semillas crearon un auto que condujo de su casa a la casa de mi madre. And then my seeds created the kitchen and the dining room next to the kitchen. Posteriormente, mis semillas crearon la cocina y el comedor junto a la cocina. And then my seeds opened into this beautiful person. Después, mis semillas se abrieron en esta hermosa persona. And ever since then, Y desde aquel entonces, 65 times per second, 65 veces por segundo, those many good seeds from sharing the Wheel of Life, aquellas numerosas y buenas semillas de compartir la rueda de la vida, they have been opening into this teacher who's with me now. se han estado abriendo en mi maestra que está conmigo ahora. So now, if you ask me, where did this second teacher come from? Así que si ahora me preguntas, ¿de dónde vino el segundo maestro? They drove from the past life in the car of dependent origination from the day I shared my understanding of the Wheel of Life. Condujo desde la vida pasada en el auto de la originación dependiente del día en que compartí mi comprensión de la rueda de la vida. Now if I tell you, now you have to choose one of these teachers, who's the real one?
Ahora sí te digo, debes escoger uno de esos dos maestros. ¿Cuál es el real? Is the real teacher that first one who came in the car along the road and walked into your mom's house? ¿Es acaso el que condujo por primera vez en el auto por la calle y que entró a casa de mi madre? Or is the real teacher the one who came to you because you taught someone the wheel of life in your past life? ¿O es acaso el maestro real el que vino a ti porque enseñaste algo de la rueda de la vida en tu vida pasada? Now I understand. That's the real one. Oh, ahora entiendo que ese es el real. That's actually the dependent origination teacher. Ese es en realidad el maestro de originación dependiente. Well, who's the other teacher? Entonces, ¿quién es el otro maestro? The teacher that I met because someone built a road and someone built a house and someone built another house and someone made a dinner. Aquel maestro que conocí porque alguien construyó una calle y alguien construyó una casa y alguien construyó otra casa y alguien hizo la cena. Nice translation, thank you. Buena traducción, gracias. Yeah. Oh, now I realize that's not the real teacher. Sí, ahora comprendo que este no es el maestro real. Does it look like a teacher? ¿Acaso luce como un maestro? Yeah. Sí, That's why we call a parent teacher or looks like a teacher, deceptive teacher. es por eso que lo llamamos maestro aparente. Luce como un maestro, maestro engañoso. But now I understand that's not the real teacher. Pero ahora comprendo que ese no es el maestro real. That's the person who seems like the real teacher but not the real teacher. Esa es la persona que aparenta ser el maestro real, pero que no es el maestro real. I suggest we cancel that teacher. Sugiero que cancelemos ese maestro. Let's let the dependent origination teacher sit on the throne Permitamos que el maestro de originación dependiente se siente en el trono and that other teacher can disappear y que el otro maestro pueda desaparecer into thin air, just disappear. en el aire, solo desaparecer, Because they are empty. porque está vacío, They don't exist. no existe And they never y existed. nunca existió, It was never true nunca fue verdad that was my real teacher. que ese fuera mi maestro real. It felt like that, Se sentía así, but I was wrong. pero estaba equivocado. Let's cancel that teacher. Cancelemos a ese maestro. And then we come to the emptiness of the wrong teacher. Ahora llegamos a la vacuidad del maestro incorrecto. The state of mind that thought that was where my teacher came from, those roads, El estado mental que pensó que de ahí era de donde venía mi maestro, de esas calles, that's link number one in the wheel of life, blind man, misunderstanding. ese es el eslabón número 1 de la rueda de la vida, el hombre ciego, entendimiento incorrecto. And the teacher that misunderstanding thinks is the real teacher doesn't exist at all, and that is Y el emptiness. maestro, el que dicho entendimiento incorrecto cree que es el maestro real, no existe en absoluto, y esa es la vacuidad. Yeah, I think I can. The teacher, the state of mind Sí, el estado mental, that believed the teacher drove to my house across those roads, sí, el estado mental que cree que el maestro condujo por aquellas calles hasta mi casa, that state of mind was ese misunderstanding. estado mental estaba entendiendo incorrectamente. That state of mind is link number Ese one. estado mental es el eslabón número 1. That state of mind will get me in trouble. Ese estado mental me meterá en problemas. So now we understand link Así number que one, ahora comprendemos el eslabón número 1, misunderstanding, el entendimiento incorrecto, and we understand it about our teacher lo comprendemos acerca de nuestro maestro and where our teacher really came from. y acerca de donde en realidad viene nuestro maestro. And again, as we learned in the other meditation, this teacher is coming from me. Y una vez más, como lo aprendimos en la otra meditación, este maestro viene de mí. Let's stop misunderstanding how I met my teacher the first time. Dejemos de entender incorrectamente cómo conocí a mi maestro por primera vez. This is a very great meditation to do, Esta es una gran meditación para hacer, because if you find out really why you met your teacher the first time, ya que si descubres realmente por qué conociste a tu maestro la primera vez, then you can keep your teacher entonces podrás conservar a tu maestro and you will never lose your teacher. y nunca perderás a tu maestro.
Because you understand that your teacher is coming from the seeds that you plant when you teach someone else the best you can. Porque entiendes que tu maestro viene de las semillas que tú plantas cuando enseñas a alguien más de la mejor forma que puedas. So let's finish the meditation. Así que terminemos la meditación. Enjoy this real teacher Disfruta a este maestro real sitting in front of you. sentado frente a ti. Enjoy understanding where they really came from. Disfruta entender de dónde viene en realidad And enjoy knowing that you can keep them with you now. y disfruta saber que ahora puedes conservarlo contigo. Just keep planting the seeds. Solo sigue plantando las semillas. Share what you understand as well as you can. Nobody teaches perfectly, but the best you can. Comparte lo que entiendes de la mejor manera que puedas. Nadie enseña perfecto, pero lo mejor que puedas. Let's give away the good karma in a golden light. Regalemos el buen karma en una luz dorada. Smile. Sonríe. Take a good stretch. Uy, estírate bien. Thank you for translating. Gracias por traducir. Okay, see you in the next session. Bien, nos vemos en la siguiente sesión.